parece que hay algunos que van entrando, pero yo creo que vamos empezando. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la actividad que hemos organizado desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Una actividad formativa que en la línea que queremos seguir en la Federación, bueno, en este caso hemos compartido la actividad con varios estamentos. Por una parte el estamento arbitral y por otra parte el estamento de los entrenadores. Creo que en muchas ocasiones estas actividades formativas compartidas suponen beneficio para todo el mundo, por lo tanto creo que es muy interesante el poder interactuar y compartir, como digo, este tipo de formación que nos va a beneficiar a todos, desde luego. Por tanto, también a todos los entrenadores que os habéis apuntado a la charla y que estáis conectados, bienvenidos, y espero que nos sirva a todos para adquirir más conocimiento todavía, en este caso y particularmente sobre las nuevas reglas que tenemos ya de cara a esta temporada y que están en vigor desde el 1 de este mes de octubre. Antes de empezar y presentaros al ponente de la charla, quiero explicaros un poquito cómo va a ser el procedimiento de una manera muy breve. Vamos a centralizar todo a través del chat. La charla, luego se explicará Michel, está dividida en bloques, entonces al final de cada uno de los bloques lo va a dirigir Michel. Intentaremos que a través del chat yo le pueda ir trasladando las preguntas que tengáis o las dudas que tengáis y que queráis que él aclare en algún momento determinado. Por tanto, va a ser un poco esa la dinámica. Os pido, por favor, que durante la charla silenciéis los micrófonos para que tengamos más claridad en el sonido de Michel y nos podamos escuchar todos. Dicho esto, me gustaría pasar a presentaros a la persona que hoy nos acompaña, que es Michel Pérez-Nid. Él es instructor nacional FIBA de la Federación Española de Baloncesto. Él ha sido árbitro, fue árbitro de la Liga ACB durante 14 años y árbitro FIBA, árbitro internacional, durante también 14 años. Yo he tenido la suerte, y seguro que algunos de los que estáis por ahí, de compartir cancha con él, tanto en la Liga ACB como incluso en algún torneo internacional, algún Eurobásquet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un placer, Michel, tenerte con nosotros. Te damos las gracias por aceptar la invitación. Y ahora en breve te vamos a dejar ya que nos traslades esos conocimientos sobre nuevas reglas y nueva mecánica de arbitraje. Sí quería también, tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Castilla y León, Óscar Castañeda. Entonces, con su permiso, sí me gustaría que, pues si quieres saludar a Michel o deciros algunas palabras, Óscar, es todo tuyo. No sé si nos escuchas, Óscar. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos, Óscar. Es que me tienes bloqueado tanto, tenías bloqueado tanto el vídeo como el sonido. Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta y te agradezco además, Vicente, esta iniciativa que habéis tomado desde la Dirección de Arbitraje. Quiero dar las gracias a Michel por su facilidad para poder estar con nosotros hoy y a la Federación de Baloncesto a la Federación Española de Baloncesto y también a la Asociación de Entrenadores que participa en este tema. Yo creo que para seguir creciendo en la Federación os necesitamos a los árbitros muchísimo. Cuanto más seamos y mejor seamos, la Federación va a ser mejor y en ese sentido sigo animando a trabajar en este campo de la formación. Yo voy a estar un ratito, pero no voy a poder estar mucho tiempo porque tengo otras reuniones. Andamos locos con el tema de las competiciones, a ver si podemos arrancar de una vez. Pero repito, me encanta esta actividad y ojalá
bueno, podamos hacerlo de manera continua. Gracias, Vicente, por todo. Muy bien, Óscar, pues muchas gracias. Pues ya sin más, Michel, todo tuyo, adelante con la charla. ¿Qué tal? Buenas noches, espero que se me escuche bien. Antes estuvimos probando todo el material y funcionó a la maravilla. Espero que no nos falle, porque a veces suelen fallar este tipo de cosas, ¿no? Lo primero, agradecer a la Federación de Baloncesto de Castilla y León por esta oportunidad. Yo siempre estoy encantado de colaborar. Es una forma también de mantenerme en contacto con todos los niveles y con todos los estamentos. Gracias, Óscar, también como presidente por facilitar este tipo de actividades. Y por supuesto a Vicente, con el que he compartido muchísimas experiencias. Recuerdo además que estuvimos juntos, lo recordé antes, en la Liga de Verano, antes de ser árbitros de la Euroliga, estuvimos juntos también y la andadura fue paralela. Bueno, y por otro lado, me encanta que sea una actividad conjunta. Yo creo que esto tiene que ser el futuro. Tenemos ahora estos medios digitales que nos facilitan el tema. Yo, cuando participo en los cursos de entrenador superior, desde hace muchos años, siempre he dicho que no es lógico que estemos en dos trayectorias paralelas, los árbitros y los entrenadores, porque nuestro único punto de contacto es durante los partidos. Y ese, como todos estamos de acuerdo, no es el mejor momento para intercambiar opiniones. O sea, actividades de este tipo tenemos que intentar organizarlas lo máximo posible. Incluso de reglas, porque puede parecer que es algo muy, digamos, dirigido al estamento arbitral, pero créanme que ningún estamento es el dueño o el que domina una actividad. De hecho, ahora que tengo oportunidad también de trabajar para la comisión técnica, tanto de FIBA como de FIBA Europa, yo creo que es un error el que muchos de los miembros seamos o pertenezcamos al gremio arbitral. Necesitamos gente de todos los gremios. Por otro lado, como decía Vicente, ahora mismo comenzaría a compartir la pantalla de la primera sesión, de la primera actividad, que es para todo el mundo. La segunda es algo más específico para el tema arbitral, pero bueno, están todos invitados porque también haremos alguna indicación que les puede interesar a los entrenadores, ¿no? Voy a compartir la pantalla un momentito, por favor. Bien, los que hayan, creo que se ve ahora, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Los que hayan estado en alguna actividad conmigo saben que me gusta ser bastante dinámico. Huyo muchísimo de mostrarles demasiadas letras en las presentaciones, sino simplemente si tengo fotos o vídeos que mostrar, yo creo que es mejor. Y esta va a ser una sesión en la que me basaré sobre todo en el tema gráfico, en el tema visual. Como saben, en este año no ha habido un cambio radical, sino simplemente una reordenación en el texto, unas aclaraciones necesarias, casualmente introducidas por entrenadores que necesitaban mejorar algunos conceptos y nos han ayudado a todo el baloncesto. Porque mi filosofía dentro del mundo del baloncesto, yo que me he dedicado durante mucho tiempo a las reglas de juego, es que las reglas tienen que ser fáciles de entender para todo el mundo relacionado con el baloncesto, jugadores, entrenadores, directivos, federativos, árbitros, oficiales de mesa, periodistas, y fáciles de aplicar por los árbitros. Si alguna de estas dos cosas falla, es que hay que revisar la regla para hacerla que llegue a esta situación. Vale, sin más preámbulo, lo primero que les tengo que decir, como bien decía Vicente, el 1 de octubre entraron en vigor las reglas y las interpretaciones. Como son los dos únicos documentos oficiales que tiene FIBA, donde basamos todos nuestros juicios, tiene que ser en estos documentos, son los únicos que no traduce. Solo se publican en inglés porque es como la Constitución, ¿no? Que para que no haya equívocos tenemos que trabajar en inglés. Nosotros desde la FEP siempre lo traducimos todo. Y en esta ocasión, pues pudimos tenerlo disponible para todo el mundo el mismo 1 de octubre. Y luego, para todos, no solo para los árbitros, sino para todos, hay una serie de aplicaciones gratuitas de FIBA disponible para los dispositivos que funcionan con el App Store o con los Android que van con Google Play. La iRef
Academy, tanto la pregame app, que ya la teníamos nosotros, recuerdan que era aquel campo para nosotros poner las jugadas y las situaciones para hacer el prepartido, pero esta sí que es nueva y todos los documentos que traduce FIBA, incluso los originales, los va colgando aquí, con la posibilidad de que cada actualización inmediatamente nos salta un aviso si lo tenemos nosotros activo. Bien, entonces, como les decía, no hay cambios radicales como tuvimos, por ejemplo, con el cambio de la regla del avance en 2017 o la introducción de un nuevo criterio para la falta antideportiva, pero sí hay una serie de conceptos que vamos a revisar. Como comentábamos, vamos a trabajar por bloques. Yo expondré lo mejor que pueda el tema del principio del cilindro y al final del principio del cilindro, pues preguntaré alguna duda al respecto y si la hay, pues la escriben en el chat. ¿De acuerdo? Bien, antes de nada, siempre lo digo en todas las charlas, cuando acabe la pandemia seguramente tendremos la posibilidad de conseguir unos gráficos mejores. Mientras tanto, tenemos que conformarnos con estos que son mis hijos son los que sirvieron de modelo para este trabajo. FIBA tenía una serie de gráficos, pero a mí me parecía, para transmitir la idea, mejor usar los ejemplos que yo preparé, porque también estuve presente en muchas de las reuniones donde se trabajaron estos conceptos. Bueno, pues aunque todos lo sabemos, parece mentira que nosotros teníamos solo definido el cilindro del jugador defensor. ¿Y por qué necesitamos nosotros definir un cilindro? Porque cuando estamos arbitrando acciones a mucha velocidad, no somos capaces de ver un cuerpo complejo como puede ser el cuerpo humano, ¿no? que consta de cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué hacemos? Minimizamos ese cuerpo, lo embutimos en un cilindro recto y decimos que el jugador es legal todo lo que haga dentro de ese cilindro. Entonces, y ese es el concepto del principio del cilindro. Pero hasta ahora solo teníamos definido el del defensor. En las reglas solo venía definido el del defensor. Como saben, la definición que teníamos en el cilindro del defensor nos definía los límites, qué es lo que tenemos que saber para saber qué jugador se sale del límite, si esa salida del límite produce un contacto ilegal, entonces él sería el responsable y podríamos sancionarlo con una falta personal. Bien, antes de meternos en jaleo, si han visto partidos en esta temporada, tanto de competiciones FEP que se hayan podido estar jugando como de otras competiciones, no ha supuesto un cambio radical. No ha supuesto un cambio radical como se esperaba, porque no es eso lo que para el fin que tiene. No vamos a pitar más situaciones. Simplemente saber quién es el responsable del contacto en algunas acciones en las que no estaba completamente claro. Bueno, ¿recuerdan cómo definíamos el cilindro del jugador defensor? Pues miren, la parte delantera, si esta consideramos que es una posición normal de defensa, aquí equilibrado el jugador. La parte delantera, pues la palma de las manos, este sería la arista límite del cilindro. La parte de trasera, sus nalgas. Y los lados, si tenemos una visión frontal, pues más o menos el borde exterior de los brazos y las piernas en una posición normal. Aquí no hay nada nuevo, porque esto ya lo teníamos definido. Y ahora sí que empieza lo nuevo. Hasta ahora no teníamos definido el cilindro del atacante y el atacante puede tener balón o puede no tenerlo. Si no tiene balón, pues no tiene ningún otro cuerpo extraño. Por lo tanto, los límites en una posición normal, por ejemplo, en este caso está para recibir el balón, pues los límites del cilindro donde está embutido, para decir que su posición es legal, se define de la misma forma. La parte delantera, pues las palmas de las manos, la parte trasera, las nalgas, y los lados, lo vemos aquí en la posición frontal, el borde exterior de los brazos y las piernas. Bien, claro, ¿qué pasa cuando el jugador tiene el balón? Que tiene un cuerpo extraño que no tiene ni el atacante sin balón ni el defensor. Por lo tanto, la parte que se verá afectada será la parte delantera y en una posición del balón que les sonará muchísimo más a los entrenadores y jugadores presentes, y es la que vamos a definir ahora. Por lo tanto, el cilindro donde queda embutido el jugador, lo ven aquí. La parte trasera, pues las nalgas. Ya me hubiese gustado que se hubiese flexionado algo más mi hijo, pero no fue posible. Los lados, el borde exterior de los brazos y las piernas, y la parte delantera está definido, fíjense aquí la parte delantera,
por los pies, los brazos y las rodillas flexionados, mientras se sostiene el balón por encima de las caderas, aquí en esta posición. ¿Por qué? Porque esta se supone que es la posición básica del jugador con balón, la posición de triple amenaza. A partir de aquí, el jugador puede lanzar a canasta, pasar el balón o salir botando. Pues bien, esto es lo que tenemos ahora definido: defensor, atacante sin balón y atacante con balón. Fácil. Hemos definido a los jugadores de forma individual. Pero ¿qué pasa? Ellos no trabajan solos, siempre se interrelacionan los oponentes. Y ese es el punto de conflicto que tenemos. Esto sería, digamos, la posición ideal de ambos oponentes, ¿no? El atacante y el defensor permanecen en su cilindro. Fíjense, en esta vista cenital vemos que los dos oponentes, el jugador con balón, visto desde arriba, es un cilindro recto, tiene una circunferencia a la base porque ocupa todo ese espacio. El jugador defensor es un poquito menos desarrollado físicamente, supongamos que tiene este tipo de elipse, y esto representa el plano que contiene, esta sería la vista frontal de ese plano, que contiene la arista que roza los cilindros de ambos jugadores. Esto es una acción legal. Aquí nadie es responsable de introducir, de ocupar el cilindro del oponente. Esto está claro. ¿Cuándo tenemos problemas para saber quién es el responsable de ocupar el espacio? Pues hay dos posibilidades: o que el defensor penetre en el cilindro del atacante, o que el atacante penetre en el cilindro del defensor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les recuerdo que esto está bastante exagerado precisamente para mostrarlo, ¿no? Esto realmente no sucede, y luego lo complementaremos con los clips de los vídeos oficiales de FIBA. Bien, este sigue siendo la arista que nosotros habíamos marcado aquí como el límite de los dos cilindros. Este puntito de contacto aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado aquí? El defensor, cuyo cilindro original era este, ha aprovechado que el atacante, cuyo cilindro es este de aquí, ya digo que está bastante exagerado porque me interesaba exagerado, ha basculado sobre su pierna izquierda, y el defensor ha aprovechado para ponerse a horcajadas sobre la pierna derecha que tiene extendida el atacante con balón. Si vemos lo que nos dice FIBA, el defensor no puede entrar en el cilindro del atacante con el balón y contactar ilegalmente. Estas dos palabras son muy importantes con él cuando el atacante intenta una jugada normal de baloncesto. Bien, ¿esto de por sí es una falta personal? No, de momento no. Si este jugador que tiene derecho a este cilindro, porque no ha abandonado su cilindro, recupera su posición vertical y se produce un contacto ilegal, el jugador amarillo es el responsable del contacto, porque ha ocupado ilegalmente el espacio del atacante. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo claro. Y la otra opción, hemos partido de aquí, en esta ocasión ha sido el defensor aprovechando que el atacante ha basculado un poco y se ha metido dentro de su cilindro. La otra opción es que el defensor no ha salido de su cilindro y el atacante ha aprovechado para introducir la pierna entre las dos del defensor, ocupando ilegalmente el espacio. ¿Lo ven aquí? La zapatilla del jugador número 3, rojo, y este es el cilindro del jugador atacante con balón, este es el cilindro del defensor. ¿Esto es falta de por sí? No, se tiene que producir un contacto ilegal. ¿Cuándo puede ocurrir un contacto ilegal? Si este jugador despeja el espacio, quiere decir, se pone vertical sobre el jugador amarillo y lo desplaza. Entonces, si hay un contacto que consideramos ilegal, el responsable será el jugador rojo que ha ocupado ilegalmente el espacio. Leemos el tema, vemos los dos vídeos y ahora abrimos un poquito a ver si hay alguna duda al respecto. El atacante no puede extender sus piernas o brazos fuera de su cilindro y provocar un contacto ilegal con el oponente para obtener un espacio adicional. Es lo que se llama despejar el espacio. Vale. Vamos a ver los dos vídeos que nos preparó FIBA. Bien. Fíjense por favor en estos dos jugadores. Yo creo que se ve bien, que antes lo probamos. Ellos están luchando lejos del balón. Ahora recibe el balón el jugador blanco y hay, digamos, están en los límites. Fíjense que el jugador blanco saca el codo, mete el codo en el cilindro del atacante, pero el árbitro tiene que considerar que se produce un contacto ilegal.
porque si no hay un contacto ilegal, no se sanciona falta porque no se ha producido la falta. Bien, entonces ahí hay un pequeño roce con el codo, marcando el territorio. Y esto es lo que nos pide FIBA que veamos. Este la arista, como habíamos puesto anteriormente, la arista de contacto entre los dos cilindros, y es el jugador azul, defensor, el que ocupa el cilindro del atacante. Es una posición defensiva ilegal, como ponen aquí, porque hemos querido respetar los vídeos en inglés. Si se produce un contacto ilegal, ese jugador que tiene la posición ilegal es el responsable del contacto y será sancionado con falta personal. En este caso, los compañeros que están arbitrando no estiman que se haya producido una falta personal y se va a sancionar una violación del reloj de lanzamiento, que verán que lo sanciona el árbitro de centro. No aprecian que haya un contacto ilegal, no hay falta. Fíjense que ya llega a 0 y ahora se produce, y ahora es cuando este compañero de centro sanciona la violación del reloj de lanzamiento. Bien. Hemos visto la situación de la posición ilegal del defensor. Vamos a ver ahora cuando el atacante ocupa el espacio del defensor. Bien, vemos que el defensor mantiene su posición, lo tenemos en verde además, posición legal defensiva, y vemos cómo el atacante, haciendo ese giro con el codo, se introduce, ocupa el espacio del oponente y produce un contacto que es a todas luces ilegal, ¿no? Pues si hay un contacto ilegal, pues tenemos que pitar falta personal. Si esa falta personal que pitamos cumple alguno de los criterios de la falta antideportiva, como puede ser este caso, lo de golpear con el codo la cara del defensor, puede ser un criterio 2, pues sancionamos falta antideportiva. ¿De acuerdo? Ahí se ve. Si hay un contacto ilegal del atacante, tenemos una falta personal, y si encaja en el criterio de falta antideportiva, pues será falta antideportiva. Bien, ahora pasaremos al jugador en acción de tiro, pero antes de nada, me gustaría saber, antes de pasar a si hay alguna duda, me gustaría comentarles que bueno, no, con esto FIBA no quiere que se pite más, sino simplemente reconocer quién es el responsable del contacto en el caso que se produzcan estas situaciones de que un jugador ocupa el cilindro del otro y se produce un contacto ilegal. ¿Hay alguna duda? ¿Ha quedado claro? A ver, voy a dejar de compartir. Michel. Sí. A ver, yo quería plantearte también una cuestión. Dentro de este tema del cilindro hay un aspecto que a mí me parece interesante y que a la vez es algo complicado, y es el movimiento de los codos del jugador atacante, el tratar de diferenciar cuando el movimiento que hace ese jugador es un movimiento normal de baloncesto o cuando efectivamente saca el codo fuera de ese cilindro y contacta en la cara del defensor. Entonces, vale, ese matiz yo creo que es importante, el tratar de incidir en ello para determinar si ese movimiento es normal o no dentro de lo que es el propio baloncesto y lo que los jugadores hacen en sus movimientos, ¿no? Vale. Es muy buena la consulta, porque además ha salido también en reuniones. Primero, el hecho de sancionar con falta antideportiva el balanceo excesivo de los codos y golpeo en la cara ha sido la única regla en baloncesto propuesta por un comité diferente al comité técnico. Lo propuso el comité médico de la FIBA porque estaban preocupados por la cantidad de lesiones maxilofaciales que estaban teniendo, y esta era una forma de evitarlo. Pues lo que nos ha comentado FIBA en el material auxiliar que hemos distribuido también a todas las federaciones autonómicas es una especie de pista que nos puede ayudar, y es la siguiente: si el jugador tiene los antebrazos más o menos en posición vertical, haciendo ese movimiento, yo creo que se me ve bien, dentro de su cilindro, pues se considera un gesto normal. Si además lo acompaña un movimiento natural de pivote. ¿Cuándo es el problema?
cuando tiene sus antebrazos de forma horizontal, como los tengo yo. Entonces, claramente ahí se sale fuera del límite que nosotros hemos dicho del cilindro. Y aparte, si ese movimiento no viene acompañado de un, digamos, pivote natural, ¿no? O sea, sucede en muchas situaciones que yo cojo el rebote, llego así y lo que hago es, sin mover el cuerpo, sin mover de la cadera para abajo, hago este movimiento probablemente con la intención de golpear en la cara. Creo que iba por ahí, ¿no? Lo que estabas preguntando. Sí, 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 efectivamente. Es una Vale. buena matización en la posición de los codos en función de esa posición y demás. Y Correcto. luego, ¿qué nos ayuda también como árbitros? Pues lo que siempre hemos comentado, nosotros tenemos que conocer el juego y tenemos que practicar y tenemos que sentir que lo que estamos haciendo en la cancha, hasta dónde llega la legalidad, porque conocerlo de forma teórica, como lo estamos exponiendo aquí, ayuda, pero no da para la totalidad de lo que entrenan los jugadores y entrenadores, que ese sí que puede ser algo en lo que ellos nos pueden ayudar, porque ellos todo este tipo de fundamentos lo trabajan, porque son pequeñas ventajas que pueden ir sacando. Vale, mira, Ok. Michel, tenemos una pregunta de Daniel Trapote. Nos dice que le gustaría saber si cuando un jugador pivota con el balón en las manos, obviamente al pivotar cambia su cilindro. Si ese jugador tendría derecho a recuperar el cilindro de cuando empezó a pivotar, o si la acción, digamos, es una acción continua que puede pivotar, si es un pivote único o no. Es un poquito la consulta que nos hace. Vale, bueno, pues aquí es un tema bastante claro. Jugador tiene el balón, está pivotando con el balón. Como sabemos, por las reglas, no es aplicable el concepto de tiempo y distancia. O sea, un jugador se puede poner tan cerca como pueda de una posición no ocupada. Por lo tanto, si yo pivoto y cambio de cilindro y un jugador listo se coloca tan cerca a él que no lo ve, que al pivotar va a recuperar ese cilindro, pues si va a recuperar es que no estaba en ese cilindro. Por lo tanto, el responsable del contacto sería el jugador con balón. Sabemos que es diferente cuando se colocan las pantallas, cuando se colocan los bloqueos, es diferente porque ahí el jugador que recibe la pantalla no tiene el balón y hay que aplicar el concepto de tiempo y distancia. Espero haberte respondido. ¿Sí? Perfecto, Vale, esperemos que sí. De vale, momento no tenemos más consultas, o sea que si te parece, vale, Michel. vale. Vamos al tema del jugador en acción de tiro. Bien, bueno, pues aquí simplemente se trata de matizar cuándo comienza la acción de tiro para saber si un jugador que recibe una falta tenemos que concederle tiros libres o canasta válida o no. O igual lo tenemos que conceder porque ya estamos en bonus en el cuarto, ¿no? Bien, entonces, FIBA ha tratado de aclararlo también con la ayuda de entrenadores, porque los entrenadores y los jugadores demandaban esta diferenciación. Y esto hay que decirlo también, esto es una aportación que viene del estamento de entrenadores. Bien, entonces tenemos dos posibilidades y está también relacionado con el tema que acabamos de definir del tema de los cilindros. O tenemos un lanzamiento, que ahora hablaré, que el lanzamiento solo hay una posibilidad, que es el tiro a canasta, el tiro en suspensión, y ahora hablaremos cómo lo definiremos, o tenemos un movimiento continuo, que tiene dos posibilidades, una penetración a canasta o un tiro en movimiento. Yo creo que está muy claro el tema de tiro en suspensión, tema penetración a canasta, y lo que es un poco raro es esta aportación de tiro en movimiento, pero yo creo que con el detalle que vamos a comentar va a quedar bastante claro. Lo que tenemos que considerar es que si estamos en un lanzamiento, y ahora lo definiremos, a qué nos referimos con lanzamiento, lo que hemos de considerar es si, para saber si ha iniciado el jugador su acción de tiro, es que el movimiento de los brazos de jugador hacia arriba en dirección a la canasta de los oponentes ha comenzado. Bien. ¿Y a qué llamamos nosotros el tiro en suspensión o tiro a seca? Cuando el jugador comienza y finaliza su acción de tiro en el mismo cilindro. Eso es lo que nosotros llamamos un lanzamiento. ¿De acuerdo? Si les parece, vamos a analizar esta situación y luego venimos al tema del movimiento continuo.
Bien, fíjense por favor en Marc Gasol, que va a recibir el balón. Recibe el balón, ha definido su cilindro, es ese. Este es el cilindro que ha definido y ya no progresa a partir de esta posición. Simplemente salta, lanza canasta y cae. A esto es a lo que llamamos un tiro o un lanzamiento, y para saber si el jugador recibe una falta durante su acción de tiro, tiene que comenzar el movimiento de sus brazos hacia arriba en dirección a la canasta de los oponentes. Vamos a verlo, a ver qué nos dice FIBA. Fíjense que ya lo pone aquí, comienza el movimiento hacia arriba, out of shooting o acción de tiro. Y aquí se produce el contacto, se comete la falta. Fíjense que no ha cambiado de cilindro. Esto es un tiro en el que el inicio y el final del lanzamiento, que se produce cuando el balón abandona las manos del jugador y ambos pies caen al suelo, cae en el mismo cilindro, y el árbitro sanciona, el árbitro de cabeza sanciona, espera a ver si entra la canasta y da 2 tiros libres. Falta en la acción de tiro, 2 tiros libres. Yo creo que vamos a verlo ahora todo seguido. Fíjense cómo ahora inicia el movimiento hacia arriba en dirección a la canasta de los oponentes, que es lo que nos ponen aquí en verde. Inmediatamente después recibe el contacto de 12 blanco y se sanciona la falta. Como se ha producido la falta después del movimiento hacia arriba de los brazos del tirador en dirección a la canasta de los oponentes, es una falta en acción de tiro. No entra la canasta, concedemos 2 tiros libres porque ha tirado desde la zona. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es ningún cambio, ¿no? Esto es lo que nosotros conocíamos. Vamos a ver que movimiento continuo, penetración a canasta tampoco supone ningún cambio. En el movimiento continuo, como sabemos, lo podemos definir como que el tiro se inicia en un cilindro y finaliza en otro diferente a ese cilindro original. Si ocurre esto que estamos comentando, lo único que tenemos que considerar es que el balón descansa en las manos del tirador. Vamos a ver ahora una penetración a canasta, que esto lo estábamos nosotros trabajando normalmente, no supone ningún cambio. Ahí la jugadora 6 azul agarra el balón, lo sostiene. Ahí se produce la falta, está en paso 0, paso 1, paso 2, y ahí finaliza, el balón sale de las manos de la jugadora y cuando caiga al suelo, finaliza su acción de tiro. En esta posición, en este cilindro, comienza su acción de tiro y lo va a finalizar cuando da los 2 pasos a los que tiene derecho después de controlar el balón. Aquí. Por lo tanto, como inicia y finaliza la acción de tiro en un cilindro diferente, lo único que necesitamos es que el balón descanse en las manos. No necesitamos que la jugadora haya iniciado el movimiento de brazos hacia arriba en dirección a la canasta de los oponentes. Ya digo que estos 2 casos los estábamos aplicando correctamente y ahora vamos a definir el tema del tiro en movimiento, que es esta situación que vemos aquí. Normalmente se dan en el poste bajo o en el tiro de 3 puntos, tipo fade away, que hemos visto en las competiciones mayores normalmente. Bien, a ver, quitar por uno. Lo único que tenemos que considerar es dónde inicia la acción de tiro el jugador y dónde la finaliza. La veremos varias veces. El jugador atrapa el balón, comienza la acción de tiro. ¿Por qué decimos eso? Porque ahora finaliza la acción de tiro en otro cilindro diferente. Se comete la falta y el balón, no me acuerdo, creo que no entraba. Falta durante la acción de tiro y 2 tiros libres. Se habrán fijado que cuando el jugador recibe la falta, ya había iniciado el movimiento de sus brazos hacia arriba en dirección a la canasta de los oponentes. Pero vamos a analizar la jugada. Si es un tiro en movimiento en el que el jugador cambia de cilindro, desde que el balón reposa en sus manos, imagínense que recibe ahí la falta, que todavía no ha iniciado el movimiento de los brazos hacia arriba, porque si se fijan, mueve los brazos ahora un poco hacia abajo, ¿ven? También hubiese sido una falta en acción de tiro.
Y esto es todo lo que tenía yo previsto con respecto al tema de la acción de tiro, que ya digo que no ha supuesto un cambio radical, sino simplemente la introducción del tiro en movimiento. De hecho, FIBA habla de que aquí no existe progresión del lanzador y que aquí existe progresión. Para nosotros es mejor hacerlo en un lenguaje accesible utilizando el principio del cilindro que habíamos definido anteriormente. Yo creo que no hay nada más aquí. Si Michel, alguien sí, para una sí, matización solo, sí. quizá en algunos momentos cuando hablamos con los entrenadores, dado Ujú. que seguro que hoy tenemos a muchos de ellos también escuchando, cuando hablamos de este tipo de situaciones, muchas veces ellos nos dicen que si el jugador ya ha dado el primer paso o está en el segundo paso, incidir un poco, que lo matices bien, de cara un poquito también a ellos, que no hay ninguna relación entre el número de pasos en esa cuenta de dos que normalmente hacen los jugadores con la consideración de si la falta es en acción de tiro o no, si existe ese lanzamiento o no, que la clave está, como tú has dicho, en que el balón descanse en las manos y se inicie ese movimiento de brazos hacia arriba, simplemente por incidir un poquito en el tema de cara a ellos, ¿no? Como No, efectivamente, es un buen detalle que no hay ninguna relación entre el número de pasos, si está en el primero, si está en el segundo. Yo recuerdo cuando yo empecé hace muchísimos años, esto era un motivo de debate, incluso entre nosotros los árbitros. Ahora FIBA lo ha aclarado. Es más, como bien conoces tú, que eres un árbitro profesional durante muchísimo tiempo, en caso de duda, FIBA nos pide que demos acción de tiro. En caso de duda, si sabe si sí o si no, vamos a no digamos a favorecer la posibilidad de tiro, de que ya ha iniciado la acción de tiro, ¿no? En esos casos dudosos que podemos tener. Bien, perfecto. No tenemos preguntas de momento. vale. Sí me gusta, todo claro. Bueno, y Avanzamos. sí que me interesa saber también qué tal vamos de ritmo, si les está pareciendo ameno, si hay que parar un poquito o adelantar. Yo estoy abierto, me adapto a todo. Bien, Todo bien, nos dicen. bueno, perfecto. Adelante. Es que le había dicho que cuando yo dijera eso, eso era lo que tenía que escribir. Bueno, tema de la falta doble. Como todos sabemos, a todos nos sorprendió muchísimo cuando en 2018 FIBA cambió el concepto para aplicar la falta doble. Todos, bueno, no voy a decir pusimos el grito en el cielo, pero no nos parecía lo más normal, porque todo el mundo en el concepto que tenemos de falta doble es algo bastante sencillo. Es un jugador está botando el balón y lejos del balón, que no tiene que ser siempre así, pero lejos del balón, en el poste bajo, hay dos jugadores que más o menos al mismo tiempo se hacen falta el uno al otro. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es si la categoría de ambas faltas, y ahora hablaremos de eso, es la misma para considerar que sea una falta doble. ¿Cuál fue el problema que quiso introducir FIBA? Ellos querían que la penalización teórica de ambas faltas fuese la misma. Entonces eso nos creaba un gravísimo problema cuando el equipo defensor ya estaba en bonus de falta. Porque como sabemos, la falta del jugador atacante siempre es saque de banda y la falta de un jugador defensor cuyo equipo ya está en bonus de falta en ese cuarto siempre son dos tiros libres. Entonces, de 2018 a 2020 tuvimos esta regla que nadie entendió, porque ya les digo que tienen que ser fáciles de entender para todo el mundo y afortunadamente FIBA recapacitó y volvió al concepto teórico de la falta doble. Nosotros, pues normalmente en nuestro país, en nuestro baloncesto, no suelen ocurrir este tipo de acciones o no solemos resolverlas así. Y no queremos cambiar esto porque es como más o menos estamos desarrollando nuestro baloncesto. Les quiero poner el único ejemplo que tiene FIBA al respecto de la falta doble para un poco comentarles el ejemplo. Fíjense que se produce un tiro a canasta y aquí estas dos jugadoras están en contacto físico. Aquí el equipo rojo, que es España, obtiene el control del balón, o sea que teóricamente el reloj de lanzamiento ya ha bajado de 24 a 23 segundos. Y aquí nuestra compañera Silvia
que es una árbitra italiana, muy buena árbitra italiana, decide sancionar se comete una falta doble entre 14 blanco, que es del equipo de Hungría, y 4 rojo, que es del equipo de España. Bien, pues esto, como les he dicho, históricamente siempre lo hemos resuelto, fíjense que hace la señal de la falta doble, siempre lo hemos resuelto, pues como nos dice FIBA, que lo tenemos que resolver a partir de ahora. Saque para el equipo rojo desde el lugar más cercano a donde se produjo esa falta doble con el tiempo restante en el reloj de lanzamiento, 23 segundos. Pero, ¿cuál era la regla anterior? ¿Por qué lo cambió FIBA? Porque imagínense que Hungría, esta es la cuarta falta, pero si hubiese sido la quinta falta, que era el equipo defensor, esto ya no era aplicable, porque había que, digamos, que ver qué falta de las dos, como tenían una penalización diferente, qué falta de las dos se cometió primero para administrar en orden cronológico. Vamos, una locura, lo tengo que decir ahora, y la muestra es que han tenido que cambiarlo 2 años más tarde. Bien, y también se considera falta doble, que lo introdujo FIBA, estos dos detalles, ¿no? Primero, aquí se ha pitado falta personal, la una sobre la otra, pero también hubiese sido considerado falta doble, con el mismo resultado, cualquier combinación entre ellas dos de una falta antideportiva o descalificante, ¿no? Si la 14 y la 4 son descalificadas, también se considera falta doble. Si ella le hace una falta antideportiva y ella le da un puñetazo y una falta descalificante, también se considera falta doble. Pero es simplemente un detalle administrativo a la hora de nosotros anotarlo en el acta. Para nosotros es mejor volver al hecho histórico y bueno, fortuna porque FIBA recapacitó y vio que esto ni lo pedía el baloncesto ni lo entendía nadie. Bien, no sé si hay alguna duda al respecto. Yo creo que vale. De momento no Todo bien. tenemos más dudas. Vale, perfecto. Me gusta. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien. Un detalle que tampoco nos influye para nosotros nada, pero sí que me gustaría comentarlo porque sí que necesitamos aquí la ayuda de los entrenadores que están presentes, es que si se produce una asistencia médica, digamos, va a tener la misma consideración que si el jugador está lesionado. Y esto que nosotros lo aplicábamos porque lo entendíamos así, el hecho de que paremos el partido o que no podamos reanudarlo, como es el ejemplo de este caso, porque hay que atender a un jugador que parece estar lesionado, tanto si está lesionado como si no, lo consideramos como una sustitución de ese jugador, pues implícitamente en las reglas solo se referían al jugador lesionado. Entonces, alguien se quejó y dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que si las reglas solo me dicen que hay que cambiar al jugador lesionado, si este jugador no está lesionado, aunque haya sido atendido, cómo hay que cambiarlo? En definitiva, pues FIBA tuvo que rehacer el texto e incluir en lo de recibir una asistencia. Vamos a ver lo que yo creo que es más claro, así. Perdón. Bien, fíjense que está todo listo para reanudar el partido, pero sin embargo, tenemos que esperar porque un fisioterapeuta del equipo rojo está dándole una asistencia a este jugador, al jugador de su equipo, y está tardando pues 10 segundos en hacerlo. Entonces, como se ha producido un retraso en el reinicio digamos, para reiniciar el partido, pues ese jugador tiene que ser sustituido, aunque él no lo entienda, pero su entrenador pues lo acepta porque eso es lo que tenemos nosotros previsto. Bien, cuando FIBA introdujo esta regla, ya hubo personas que dudaban que si decían que beber agua rápido o secarse rápido con una toalla antes de reanudarse el partido, si eso era una asistencia o no. Lo que queremos aplicar es el sentido común y hacerlo como lo estamos haciendo hasta ahora. Si ese beber agua rápido, si ese secarse rápido con la toalla no influye en la reanudación del partido, pues eso no es una asistencia. Por ejemplo, están lanzando unos tiros libres, me acerco un momentito, doy un sorbo de agua, pues eso no es una asistencia. ¿De acuerdo?
No sé si hay alguna duda al respecto. Voy un poco rápido porque ya digo, este material sí que lo hemos nosotros pasado y sí que me gustaría que utilicemos el sentido común en este tipo de situaciones. Vale, bien. Y por último, creo que queda el tema de la falta antideportiva con respecto al tema de VIDI. Bien, nosotros hablamos, no sé si había alguna duda, Vicente. No, 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 de No, momento no. vale. Y no sé, vamos, imagino que va la cosa bien, que está yendo fluido. Me alegro. Vale. Con respecto al criterio 4 de la falta antideportiva, recuerden que nosotros tenemos 5 criterios para sancionar las faltas antideportivas y que tenemos que justificar el criterio. O sea, tenemos que justificar ante los jugadores, ante los entrenadores, por qué razón nosotros hemos decidido sancionar una falta antideportiva. ¿Vale? Bien, pues el criterio 4 es el criterio que se introdujo hace muchos años de una forma errónea. Nosotros lo llamábamos de último defensor. Ahora FIBA prefiere que utilicemos la nomenclatura que usan en América, en Estados Unidos, tanto en la liga, en la NBA femenina, como en la liga universitaria, tanto masculino como femenino. Ellos lo llaman pasillo abierto hacia canasta y les explicaré por qué. Bien, FIBA también ha cambiado un poco la nomenclatura. Ellos antes hablaban de contraataque, hablaban de jugador atacante, de jugador defensor, de recibir un contacto lateralmente o por la espalda. Pues toda esta nomenclatura, porque había discrepancia en saber cuándo se iniciaba o no el contraataque, si era necesario que el equipo que corría hacia el otro lado del terreno de juego tenía que tener el control del balón o no, porque había entrenadores o árbitros que decían que sí era necesario, entonces esa palabra contraataque suponía un freno. Otros decían que no era necesario, que desde que se producía esa progresión ya estábamos en pleno contraataque. Bien, vamos a ver la jugada si les parece. Fíjense que aquí la jugadora blanca golpea el balón y el equipo azul continúa con el control del balón. ¿De acuerdo? 18 segundos en el control del balón. Aquí no se ha producido un control del balón por parte del equipo blanco, por lo tanto el equipo azul continúa con el control del balón, 18, y aquí ya se produce la progresión de esta jugadora hacia la canasta de los oponentes. Y esta jugadora es agarrada por una oponente, en este caso ahora está defendiendo en esta canasta, ¿no? Y lo que nos dice la regla es que en el momento en el que se produce este contacto, lo que tenemos que ver es si hay un pasillo abierto desde esta jugadora que recibe el contacto hacia la canasta. Y pasillo abierto significa que tenemos que trazar una línea imaginaria desde esta jugadora hacia la canasta, y si no hay ningún oponente en esa línea imaginaria, esto cumple el criterio de falta antideportiva, criterio 4. Bien, ¿por qué les decía yo que nosotros al hablar de último defensor podíamos, digamos, aplicar mal el criterio tal y como lo quería FIBA? Imagínense que esta jugadora que es de color blanco es una jugadora del equipo azul. Ella, con respecto a su canasta, es la última defensora, pero ella no está en la línea imaginaria que une a la jugadora que recibe el contacto con la canasta. ¿Podría llegar a defender o no? No lo sabemos. Pues FIBA lo que ha dicho es que es irrelevante esta jugadora, no vamos a hablar de última defensora, sino simplemente de pasillo abierto hacia la canasta. ¿Por qué pasillo abierto? Imagínense en un pasillo de un hotel donde hay otros pasillos perpendiculares que más cerca del punto al que me dirijo, pues hay otras jugadoras en esos pasillos, pero no está delante de nuestro pasillo. ¿Vale? Si no hay nadie delante, se cumple el criterio 4, y me gustaría que se fijaran, por favor, en la árbitra, para que vean tanto árbitros como entrenadores, porque este tiene que ser justo el procedimiento que tenemos que aplicar para evitar las pitadas emocionales que a veces nos ocurren, que pensamos que suceden ciertas cosas y realmente, pues luego, por tener esa pitada emocional, no meditar correctamente, pues nos podemos arrepentir de la decisión tomada. Ella es Amy Bonner. Yo tuve la suerte de coincidir con ella en algún campeonato. Ella arbitra NBA femenina y liga universitaria también. Es una excelente árbitra también de FIBA. Fíjense que ella
detiene el reloj del partido, la técnica que utiliza, detiene el reloj del partido como lo tenemos que hacer siempre los árbitros, cuando pitamos falta con el puño cerrado, para que no vean el compañero cronometrador, cuando pitamos una violación con la palma abierta, y Amy está ahora mismo meditando, viendo si esta acción que ella ha visto encaja con el criterio con algún criterio de falta antideportiva. Y ella toma la decisión y dice, pues sí, criterio 4, tengo que actualizar a falta antideportiva. Y aquí ya lo tienen como falta antideportiva. ¿De acuerdo? Y fíjense que aquí lo ponen en inglés. Clear path to the basket, criterio 4. Pasillo claro o pasillo abierto hacia la canasta. Pues Michel, esta era... Sí, dime. sí, en el tema este del nuevo criterio de C4, Uh-huh. quizá la confusión que a lo mejor pueda haber en algún caso respecto a lo que teníamos antes era último defensor, si ese defensor tenía, digamos, a su misma altura algún otro defensor o tal, eso ahora realmente lo han cambiado radicalmente. Entonces, Efectivamente, y hay que aclarar tenerlo... bien el tema ese porque creo que es importante. Sí, 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 es un detalle importante y por eso lo comento, que el criterio que tenemos que aplicar no es el último defensor, no es como el fuera de juego del deporte rey, si hay un jugador más atrasado, no, no, ese jugador más atrasado tiene que estar en la línea del jugador que recibe el contacto y la canasta. Si no está en la línea, me da igual, porque no sé, no tengo certeza absoluta de que pueda llegar a defender. Yo espero que haya quedado claro. ¿Ok? Muy bien. Vale. Sí. No sé si ya has terminado No, con el no, tema. Falta faltan todavía. dos temas Vale, importantes. Uno vale. lo tengo aquí anotado, muy importante, porque miembros del equipo arbitral son también los comisarios de mesa, que en España tenemos la suerte de que son bastante buenos, hay que decirlo, son bastante buenos, son bastante profesionales. Sabes, Vicente, que también cuando vamos por Europa, a veces nos encontramos a oficiales de mesa que son miembros del club o entrenadores del club o voluntarios. Aquí estamos organizados en un comité, en un colegio de árbitros que pertenece a la federación y está todo reglado. Bien, entonces FIBA, con muy buen sentido, ha hecho un cambio de funciones y estas 4 funciones que indico aquí, que hasta ahora eran del anotador o del ayudante del anotador, pues las pasa a desarrollar el cronometrador. ¿Y qué funciones son? Pues claro, el cronometrador o le da al crono para que camine o le da al crono para que pare. Entonces, ahora mismo tengo el cronómetro parado y hasta que no comience a funcionar el cronómetro, teóricamente no tengo ninguna función que hacer con el dispositivo. Por lo tanto, estoy anotando una falta, tengo que colocar el indicador de faltas de equipo, realizar las sustituciones, pedir tiempo muerto. Pues el anotador y encima ahora que tienen el formato digital para trabajar o tener que hacer las estadísticas, que ese es otro problema añadido que tenemos ahora, que supongo que según pase el tiempo mejoraremos con este tema, porque la idea es hacerlo para mejorar. Pues ahora, lógicamente, han pasado a aquel miembro del equipo arbitral que tiene menos trabajo en ese momento concreto. Y de momento, esto es el resumen que yo había preparado. Saben que voy a dejar de compartir. Saben bueno, que todo este material nosotros creo que hicimos una entrega a finales de junio a las federaciones desde la Federación Española y también en agosto cuando salió este material y ahora en octubre. O sea, lo tienen a disposición y lo dicho, esto no es un material exclusivo para un estamento. Porque ese es otro problema que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la Federación Canaria, cuando colaboraba con ellos, pues las personas responsables de, digamos, derivar la información, veían algo de regla y decían, bueno, esto para los árbitros. No, esto tiene que ir para el área deportiva, donde hay árbitros, hay jugadores, hay entrenadores, hay directivos, no sé. Entonces, tenemos que abogar a que sea algo así. Vale, pues no sé si hay alguna duda con respecto a las reglas. Una Sí. cosa, Michel, se me quedó antes ahí
no querido enfoque de antideportivas, hay una duda que nos plantea Ángel Martínez Torres. Habla de que en algún punto determinado de las interpretaciones o de las reglas habla sobre el tema del tratamiento o la asistencia al jugador. En algún punto habla de tratamiento o asistencia y en algún otro punto habla de asistencia solamente. Pregunta si realmente el concepto de tratamiento supone alguna otra cosa a mayores, además de la asistencia, o se asimilan ambos conceptos, o por intentar aclarar un poco el Sí, tema, no, entiendo que es así. en principio, la información que yo tengo es todo lo mismo, no hay ninguna diferencia al respecto. O sea, se asimilarían los dos conceptos como Sí, tal, sí, digamos, ¿no? efectivamente, efectivamente. Espero que Ángel se le haya resuelto la duda. No sé si alguien más tiene alguna duda más sobre el bloque de nuevas reglas. Aprovechar también, o por parte también de los entrenadores, si ha quedado alguna cuestión específica que queráis comentar. Sí, me interesa bastante porque también hemos preparado este año por primera vez pues esta misma actividad muy similar, no, la misma, porque yo no diferencio entre material específico para árbitros o material específico para entrenadores. Yo entiendo que todos tenemos que recibir la misma información, tenemos que tener las mismas reglas de juego, nunca mejor dicho. Entonces, yo sí que he preparado para la oficina permanente de las competiciones FEP, nos pidió al área de árbitros pues 2 sesiones y los entrenadores que quisieron, que pudieron o quisieron participar, pues participaron, incluso la grabamos y la facilitamos para los que no tuvieron la posibilidad, porque siempre es un follón, coincide con entrenamientos e historias, ¿no? Entonces, si me interesa saber, primero, si les ha quedado claro el tema, si tienen algún comentario que hacer, si necesitan a lo mejor algo más específico para los entrenadores, no lo sé. Hay un tema que tú has comentado, Michel, y también me parece muy interesante, y es efectivamente esa interacción que debe de haber entre todos los estamentos del baloncesto, ¿no? Siempre que nosotros como árbitros damos la asignatura de reglas de juego en algún curso de entrenadores y demás, normalmente yo suelo comentar siempre lo mismo, es decir, el conocimiento de las reglas por parte de los entrenadores, un buen conocimiento de las reglas les va a dar ventaja en su trabajo como entrenadores, en el planteamiento del partido, en la elaboración de determinadas jugadas ante situaciones de juego específicas. Por tanto, me parece muy interesante toda la interacción que podamos tener con ellos, lo mismo que el árbitro debe de conocer el juego, debe de conocer el baloncesto, entiendo que los entrenadores también es interesante que puedan interactuar de esta manera con el tema de las reglas, ¿no? Yo creo que es necesario, además tenemos la posibilidad ahora mismo, ya digo, con todo este problema que tenemos, pues desgraciadamente no podemos dedicar tanto tiempo a entrenar como queremos y en las condiciones que queremos. Pues si no lo hacemos ahora, ese nivel de acercamiento y a todos los niveles. Yo, como comenté antes, ahora pertenezco a 2 comisiones técnicas importantes, de FIBA Europa y de FIBA. Claro, la primera reunión que tengo en la Comisión Técnica de FIBA Europa, pues salvo 3 personas, el resto pertenecíamos al gremio arbitral. Y eso es algo que hay que cambiar. Necesitamos la visión de todos los estamentos, porque yo por el hecho de que sea una herramienta imprescindible en mi trabajo, que también lo tiene que ser para el jugador y para el entrenador, pero en el caso de los árbitros, que siempre somos los que tenemos que aplicar las reglas, necesitamos esa visión. Porque como dije antes, el tema de coger el balón en el rebote, yo no sé hasta qué punto yo, que lo hablo de forma teórica, a lo mejor un entrenador me dice, bueno, pues yo no puedo estar de acuerdo. Pues ese matiz me interesa saberlo, para poder incluirlo en las reglas, porque tenemos que hacer las reglas fáciles de aplicar y fáciles de entender. Siempre estoy con esta lata. Correcto. Tenemos aquí otra pregunta de Antonio Revuelta, que nos dice, en una acción de tiro en movimiento, con el balón en una mano, estando de espaldas, botando, dice si sería acción de tiro.
no sé si... No, yo lo que entiendo, si estás votando es que el balón no ha llegado a descansar en la mano. Entonces, si la falta se produce antes de que el balón descanse en la mano, pues no es una falta en acción de tiro. ¿De acuerdo? Entonces, Entiendo que la clave es, como dice Antonio, que está votando. Obviamente, si está votando, como dice efectivamente, Mitchell, todavía efectivamente. no ha descansado en una o en ambas manos. Pero es interesante porque estas acciones de espalda, salvo que saltes en tus cilindros y te gires a la vez que saltas, que puede ocurrir, pero lo normal es que hagas que te alejes del defensor y ahí sí que lo consideraríamos un tiro en movimiento. Me explico, ¿no? Pero claramente, si todavía estás votando, lógicamente, pues no es una falta en acción de tiro todavía. Yo, con tu permiso también, Mitchell, Sí, antes que hablabas del tema de entrenadores, sí, no sé si todavía, seguro que hay algunos o muchos conectados. Me gustaría si alguien nos puede decir su opinión sobre el tema del nuevo concepto de la falta antideportiva por C4. Si realmente esta consideración nueva en el hecho de que se considere como falta antideportiva el contacto cuando el atacante tiene el pasillo, digamos, libre hacia canasta, les influye en algo a la hora de defender de alguna manera esas transiciones rápidas o realmente tampoco tiene mucha incidencia desde su punto de vista. No sé si alguien puede escribir algo o y puede comentar. adelante, adelante, porque es una cuestión bastante interesante. No sé si se anima alguien y si no, continuamos. Tampoco pasa nada. Vale, Bueno, pues pues avanzamos, Michel, adelante. venga, venga. Bueno, creo que se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Ay, perdón, porque justo... eh, eh, eh. Se está viendo la portada, propuesta de actualización de mecánica 2PO, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Vale, venga. Bueno, antes de comenzar, bueno, es importante el tema, esto que vemos aquí, propuesta, porque queremos usar la gran tradición que nosotros tenemos de mecánica de 2 en España, que además trabajamos en varios niveles, incluso en nivel nacional, en competiciones FEP. Queremos hacer una prueba porque aunque vamos a decir, el 90-95% de los casos están completamente cubiertos, pero hay un par de detalles que nosotros pensamos que mejorando un pequeño matiz nuestra mecánica arbitral, podríamos dar un servicio incluso mejor al arbitraje, perdón, al partido cuando estamos arbitrando de 2. Eso por un lado. Por otro lado, nos permite aplicar todas las técnicas de arbitraje individual que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años y nos permite además también cumplir con algunos de los preceptos que nosotros teníamos algo olvidados del encajonamiento entre los dos árbitros, el tema del boxing in, que seguramente los más veteranos pues lo recuerdan, bueno, incluso la gente que está arbitrando ahora, ¿no? Bien, recuerden, siempre lo digo, es una propuesta de actualización, no venimos a descubrir el fuego, no estamos haciendo una revolución, no, simplemente queremos mostrar cómo podemos mejorar y cómo facilitar a aquellos árbitros que estén presentes y que en el día de mañana, igual no muy lejos, tienen que arbitrar en mecánica de 3, que no sea un trauma que les lleve 2 meses adaptarse a la mecánica de 3, sino que sea un paso natural. ¿De acuerdo? Bien. Igual es algo específico para los entrenadores que están presentes, pero bueno, si tienen, yo creo que pueden sacar algún tema de interés también. Bien, nosotros, como saben, basamos, al igual que hacen los jugadores con la técnica individual y la táctica, el trabajo de los fundamentos individuales y la táctica de equipo, nosotros tenemos algo similar. Llamamos, porque FIBA quiere que se utilicen las siglas en inglés, IoT, IoT o técnicas de arbitraje individual, porque son las siglas en inglés. Esto me dice cómo tengo yo
que posicionarme en el terreno de juego, encarado a 45 grados con la acción, con una distancia adecuada, estacionario, haciendo un cross step. Todo esto lo iremos viendo ahora. Y la mecánica que nos dice dónde tenemos que colocarnos. Y da igual si estamos en mecánica de 2 o en mecánica de 3. Porque tiene que ser un camino natural, lo mismo que hacen los jugadores, que hacen un 1 contra 0, luego hacen 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5 normalmente, pues algo así tenemos que hacer nosotros. Por eso decimos que no es necesario aprender 2 mecánicas diferentes, solo necesitamos ajustar. A ver, que creo que hay una pregunta, perdón, un momentito. Ah, sí se ve. Vale, perfecto. Sí, no, eso era referido a si se veía. Vale, es que vi ahí de Sí. repente el 1 marcado, como que digo, uff, vamos a ver. Bueno, pues teniendo claro esto, hemos trabajado durante todo este año, el año pasado, desde la Escuela Nacional de Árbitros. Si recuerdan, fuimos sacando fascículo a fascículo estas 7 situaciones que son importantes, da igual el grado de mecánica donde nosotros estemos. El paso cruzado, que simplemente es minimizar el tiempo en el que estamos en línea atacante, defensor y árbitro. Perdón, defensor, atacante y árbitro. Siempre nos tenemos que asomar a la ventana por un lado o por otro. La posición en el terreno de juego, lo que llamamos de ángulo abierto, normalmente a 45 grados con respecto a la canasta, y los ajustes que tenemos que hacer en función del movimiento que hacen los jugadores con el balón. El concepto de distancia y estacionario. No me quiero exceder mucho tiempo aquí porque esto es algo que nosotros trabajamos fascículo a fascículo y luego creamos un documento completo. Luego FIBA acaba de sacar otro hace poco, que también lo tienen en alguna de esas aplicaciones, ¿no? Arbitrar al defensor, permanecer con la jugada, forma de tomar la decisión y comunicarla, como vimos antes con Amy en el criterio 4, formas de señal. ¿De acuerdo? Estos son los conceptos básicos que nosotros tenemos que dominar y que tenemos que trabajar. Esto no se aprende de partido a partido, como los jugadores no lo hacen de partido a partido. Tienen que trabajar semanalmente, diariamente, y eso se consigue con la práctica. ¿De acuerdo? Bien. Lo que nosotros estamos haciendo en la mecánica de arbitraje de 2, les recuerdo que 2PO, 2PO en inglés es Two Person Officiating, arbitraje de 2 personas. Lo que estamos haciendo es correcto. Lo que queremos es ponerle la guinda a la tarta, ¿de acuerdo? Y eso creemos que lo podemos hacer variando un poco algunas de las cosas sin volvernos locos. También hay que trabajarlo esto. Y esto va por fases, no va a ser un cambio radical de un día hacia otro, ¿no? O sea, tenemos que considerar la posición del cuerpo y el movimiento para tener la mejor cobertura. Les pongo aquí las siglas en inglés de coverage. La cobertura puede ser primaria, primary coverage, extendida, extended coverage y dual coverage. Luego, un detalle importante, el boxing in, encajonar a los jugadores tanto de cola como de cabeza y siempre. Y luego, al igual que hacen los equipos, necesitamos un gran trabajo individual y un gran trabajo de equipo. Trabajo individual porque en mi área primaria yo no tengo que esperar a que nadie me ayude. Yo tengo que trabajar. Por eso es importante que además en los entrenadores presentes también lo sabrán, ¿no? Que un árbitro, arbitramos 2 precisamente para que un árbitro se dedique al juego cerca del balón y otro se dedique al juego lejos del balón. La diferencia ahora mismo entre un árbitro bueno y un árbitro excelente es su forma de arbitrar lejos del balón, que es donde se generan las ventajas, las ilegalidades más difíciles de observar están ahí. Entonces tenemos que estar para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Esto del encajonar, del boxing in, lo vamos a hablar a continuación. Ya les digo que no me gusta mucho escribir, mostrar mucho texto y vamos a fijarnos en la diagonal que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de siempre, que es si el ataque va hacia este lado, normalmente el árbitro de cola o trail está a la izquierda del ataque y el árbitro de cola, dije, ¿no? Y el árbitro de cabeza o lead está diametralmente opuesto a él. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la división clásica de rectángulos que tenemos, que los numeramos de esta forma, donde está el trail, donde está el cola, 1 y en sentido antihorario, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí más o menos una división que ha propuesto FIBA, ¿no?
Todo lo que es verde aproximadamente es del árbitro de cola. Todo lo que es azul aproximadamente es del árbitro de cabeza. Y este sitio de aquí, pues dependiendo quién esté más cerca, quién tenga el ángulo abierto, hacia quién se dirige la acción, pues será unas veces del árbitro de cabeza y unas veces del árbitro de cola. Tenemos que saber distinguir si es responsabilidad del árbitro de cabeza. El resto del juego yo soy el responsable de controlarlo y al revés. ¿De acuerdo? Aquí no hemos descubierto nada. Lo único que podemos decir es que históricamente nosotros nos sentimos cómodos en esta diagonal siempre. Pero ¿qué pasa cuando estamos en arbitraje de 3? Nos da igual tener al árbitro de cabeza en un lado o en otro. Y de hecho, cuando estamos atacando hacia este lado, y esta es la división que ellos tienen del terreno de juego, cuando estamos atacando para este lado, si hay un contraataque para el otro lado, nosotros seguimos en esta forma de triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí igual. Nos da igual, no tenemos problema en tener siempre la misma diagonal. Les voy a poner otro ejemplo. Yo todavía sigo como árbitro activo de 3x3 y nos da igual también nosotros trabajar en según qué diagonal. O en esta clásica del baloncesto o en esta que llamamos diagonal inversa o diagonal opuesta. Nos da igual. ¿Qué es lo que me va a marcar a mí el estar en una diagonal o en esta? Pues que el árbitro de cola tiene que tener visión sobre la mesa de oficiales. Nada más. Si la mesa está aquí, pues trabajo en esta diagonal. Y si la mesa está aquí, trabajo en esta diagonal. Bien. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que a veces es necesario trabajar en una diagonal inversa u opuesta. No hay que tenerle miedo. A veces necesitamos trabajar en unos momentos específicos. Mi valoración, esta mañana estuve hablando con un responsable de FIBA Europa, explicándole todo esto, lo vio bastante bien. Seguramente habrá un proyecto de FIBA Europa para tratar de trasladar todo esto que estamos intentando poner en práctica en la FED, para trasladarlo al resto de federaciones europeas. Bien, entonces, ¿cuál es la numeración que tenemos? Como siempre, el trail está en el rectángulo 1 y ahora pues tenemos una numeración en sentido horario. El 1 pasa a ser el 3 y el 6 pasa a ser el 4. Pero esto no me tiene que crear ningún problema. ¿De acuerdo? Déjenme por favor que les exponga, porque lo que queremos es usar la diagonal inversa en algunas situaciones concretas, porque como llevamos muchísimos años trabajando con la diagonal directa, no queremos que sea un cambio radical. En el futuro lo haremos, porque esa es mi previsión, de la misma forma que usamos la mecánica de 3. Nos da igual acabar como cola en un lado que en otro. Pero ahora estamos muy acostumbrados a esta mecánica y es a lo que tendemos que hacer siempre. ¿De acuerdo? No tener miedo a esta mecánica. Bien. Por lo tanto, siempre que nosotros podamos, trabajaremos en la diagonal directa, porque es imposible de un día a otro que nos acostumbremos a trabajar con la diagonal inversa. Y solo vamos a trabajar para probar la diagonal inversa en estos dos casos. En el salto entre dos inicial, si yo doy el salto y el juego va hacia la derecha del árbitro principal, si tengo opción a quedarme ya en diagonal directa, hago la diagonal directa. Si no tengo opción, tendré que arbitrar en diagonal inversa. O en los saques que se producen en la línea lateral, no en la línea de fondo, que se da en la derecha del ataque, en el lado derecho del ataque. ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí. Si, por ejemplo, el ataque viene hacia aquí y tengo que sacar aquí, yo tengo que dar el saque desde fuera del terreno de juego. Y el árbitro de cabeza tiene que venir aquí para quedarnos en diagonal inversa. Y luego el juego me dirá si yo tengo la opción de recuperar la diagonal directa, que es donde más cómodamente trabajo, o si tengo que arbitrar así porque hay una rápida penetración. Estamos más pendientes del juego que de cumplir una mecánica que nos sea más cómodo. Esa es la forma de dar un mejor servicio al juego. Bien, como sé que es un poco radical, vamos a comentar con algunos ejemplos. Nosotros hemos aprovechado, como saben, yo trabajo también para la Federación Canaria, para la Federación Insular de Gran Canaria, y estas fotos, por ejemplo, las preparamos aquí en Gran Canaria
con miembros del Comité de Árbitros de Gran Canaria y espero que en lugar de mis hijos para los cilindros pueda usarlos a ellos también. Bien, este es el caso que yo les comentaba en el que el salto entre dos va hacia la derecha de la compañera que ha dado el salto. Nuestra principal opción, si tenemos opción a recuperar y quedarnos en diagonal directa, lo haremos. Pero si no, porque hay un rápido ataque, tenemos que dar el mejor servicio al juego. No podemos justificar un error de no tomar una decisión diciendo, no, es que tengo que cumplir la mecánica. Eso no es lo que queremos. Tenemos un ejemplo que me gustaría verlo y meditarlo de este primer caso que es el salto entre dos. De repente ya se han posicionado los equipos y yo me he quedado colgado sin poder recuperar la diagonal. Pues continúo arbitrando normalmente. Continúo arbitrando. Hay un tiro a canasta. Continúo arbitrando. No tengo que recuperar la diagonal directa. Bien, aquí hay una fuera. Estábamos probando este tipo de situaciones en partido amistoso, con permiso de la Federación Canaria, con permiso también de los clubes, porque ellos prueban cosas y nosotros también. ¿Y qué se produce aquí? Se queda en la diagonal inversa. Recuerden que solo lo queremos para los saques en la línea lateral. Este árbitro tendría que haberse venido aquí para hacerlo como lo hacemos siempre. Pero bueno, es normal que ocurran este tipo de situaciones porque lo que han hecho los árbitros es contacto visual, que es lo que vamos a necesitar, y ya cambio directamente a la diagonal donde estoy más cómodo arbitrando, que es en la diagonal directa. Vale. Este es el único ejemplo que nosotros tenemos con respecto al salto entre dos inicial, porque en el resto de los otros 7 partidos, o el ataque fue hacia la izquierda o fue fácil crearnos en la diagonal directa. O sea que ocurrirá muy rara vez. ¿Alguna duda al respecto? ¿Lo ven factible? Hay que trabajarlo, porque ya digo que esto no puede ocurrir de un día para otro, tenemos que trabajarlo. Hernán comenta, ¿y si hubiera canasta en vez de fuera? Ya lo veremos, porque ahí tenemos un saque, ya lo veremos a continuación. ¿De acuerdo? Desde luego esto, Michel, a mí me parece muy novedoso. Sí que entendí antes cuando lo comentabas que es una propuesta para cambiar este tipo de mecánica y que tiene que venir después, efectivamente está apoyado lógicamente por FIBA y vendrá la aprobación definitiva por parte de ellos. Correcto. Sí que es verdad que para la gente que en algún momento ha hecho mecánica de 3, este tipo de situaciones son familiares porque en mecánica de 3, efectivamente, en esas posiciones sí que nos colocamos como árbitro en algún momento determinado de las rotaciones que se hacen. La clave está un poco en adaptar eso a la mecánica de 2, que muchas veces me quedo con la frase que tú has dicho de dar servicio al juego, que me parece muy interesante para solventar de la mejor manera el arbitrar una situación concreta de juego. O por lo menos es la idea, Sí, entiendo. efectivamente. Y que luego, por mucho que nosotros queramos aplicar correctamente la mecánica, el entrenador o el jugador, que supongo que habrá alguno presente, no tiene especial interés en la mecánica. Ellos lo que quieren es que nosotros arbitremos correctamente, lo mejor posible. Nos equivocaremos como se equivoca el entrenador y como se equivoca el jugador. Pero no puede ser un argumento que tú le digas a un entrenador, oye, pues no he podido llegar porque, claro, me tenía que poner en la diagonal. Pues, ¿qué me estás contando? A eso es a lo que me refiero. Y entonces, oye, estamos valorando esta opción y esto costará porque llevamos desde el 2010 que FIBA no cambia este sistema. Entonces, claro que costará, pero bueno, vamos a intentarlo, porque para mí, para mí no hay nada imposible. Y a mí me parece interesante la posibilidad que tenemos de intentar ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Nos dice Daniel Sí, Trapote que sí, le parece correcto que se regulen estas situaciones, que a él le ha ocurrido alguna situación en Valladolid de tener que arbitrar de esta manera por algún problema, pues por el sol, reflejos y demás.
bueno, que esto de alguna manera, si se normaliza, no estará supeditado a que efectivamente pues entre el sol por una ventana o no, sino que haremos este tipo de mecánica de una manera habitual y adaptada a esas situaciones concretas de juego que comentaba Mitchell. Efectivamente. De hecho, hay un país que se ha adelantado al resto del mundo, que es Canadá. Yo tuve la suerte de estar con Paul Desalles, que es el instructor nacional. Estuve en un campeonato con él en América que me tocó arbitrar y recuerdo haber comentado algo de esto. Ellos estuvieron demandando a FIBA una actualización de la mecánica de 2 para que fuese un poco puente hacia la mecánica de 3. FIBA este año ha sido cuando ha hecho algo y muy poco, si lo han podido ver en el manual del currículo de árbitro nacional que pueden ver en las aplicaciones, es muy poco lo que ha hecho, pues a ellos han hecho su propia mecánica desde hace ya muchos años y yo entiendo que al final, si todo va según yo pienso, como una fase 2, porque ahora mismo ya les digo, tenemos que introducirlo poco a poco, tenemos que también mejorar nuestras charlas prepartido para trabajar este tipo de cosas, nuestra comunicación visual en cancha para saber cuándo aplicarlo. Por ejemplo, aquí un compañero dice, esta jugada de diagonal inversa sería ideal para utilizar en alguna situación de inicio de cuarto en centro del campo. Sí, Javier, sí, porque lógicamente, si el juego va hacia la derecha, estamos sacando la línea lateral de la derecha del ataque y tenemos algún ejemplo. Vale, lo que me interesa, si está claro este tema con respecto al salto entre dos inicial, que ya les digo, es muy raro que se dé, porque normalmente los equipos también van un poco despistados y nos da tiempo a ponernos en diagonal directa. Oye, pues nos ponemos en diagonal directa y arbitramos. Lo que me interesa ahora es esto de aquí que vemos. Saque lateral desde la izquierda del ataque. Ay, perdón, es desde la derecha. Lo voy a cambiar porque yo soy un friki de esto, ¿no? Es desde la derecha. Perdón. Yo pensaba que había escrito derecha. No, estoy atacando desde la derecha, sí. Perdón. Vale. Estos gráficos que vemos aquí son de la mecánica del 2010 y es lo que teníamos oficialmente nosotros en FIBA. ¿Qué pasa? Que en algún momento nosotros empezamos a dar los saques de esta forma. Y si no, corríjanme. El árbitro de cabeza ya estaba preparado aquí, y tenemos algún ejemplo, y el árbitro de cola desde aquí daba un pase picado y se iba corriendo, con lo cual dejaba desasistido su cercanía para arbitrar estas situaciones cerca del saque. Dejaba desasistido para el tema del aviso en los 2 últimos minutos de no salirse del terreno de juego el defensor del sacador. Entonces, esto lo tenemos nosotros previsto en el manual del árbitro. Empezar en la diagonal inversa. Lo que no teníamos previsto es cómo hacer el paso de uno hacia otro. ¿Cuánto durar en la diagonal inversa? Por esa razón, como no lo teníamos previsto, pues decíamos, bueno, damos el pase picado desde aquí, ya me coloco y ya estamos. ¿Cuál es el problema? No estamos cumpliendo el boxing in. Si tú estás aquí y yo estoy aquí, el árbitro de cola está simplemente encarado para el jugador, que como máximo estará viendo a 2 jugadores. Los otros 8 jugadores lo está viendo el compañero. En definitiva, ¿qué es lo que queremos? Que tanto si sacamos desde pista delantera como desde pista trasera a la derecha del ataque, o el ataque va hacia este lado, pues tenemos que colocarnos, comenzar en una diagonal inversa. Como lo ven aquí, aquí está Lucía, que nos ayudó en estas fotos, aquí está Gregorio, él administra el saque en pista delantera y en pista trasera. Y eso es lo que nos pone el libro, que ven aquí esto. Vamos a ver los ejemplos que yo es lo que más me gusta, verlo gráficamente. Entonces, esto es una situación del año pasado donde se da el saque más o menos como yo les digo. No se está cumpliendo el boxing in. El árbitro de cabeza ya está ubicado en esta posición y el árbitro de cola, veremos lo que hace. Quedan menos de 3 segundos para acabar el partido, punto arriba, punto abajo. Entonces, el árbitro de cola administra el saque y lo más importante del partido se puede decidir aquí, ahora mismo, ¿no?
Pues tenemos al árbitro de cola en el momento clave que no está estacionario. Y hemos demostrado que cuando tú estás moviendo, el rango de decisiones correctas es inferior a estar estacionario. Por eso queremos que estés estacionario. Entonces lo vemos que se mueve y afortunadamente no hubo ningún error. Si hay un error, ¿cómo justificamos desde comité arbitral o desde Federación de Baloncesto de Castilla y León al entrenador que pierde el partido porque no se le sanciona una falta? ¿Cómo justificamos que no hemos podido ver la falta? Porque no es por falta de criterio, sino porque es que me estoy moviendo. No, es que tengo que ponerme en la diagonal directa para acabar el partido así. Pues él le dirá, pues a mí esto no me interesa. Yo lo que quiero es que me arbitres esta situación. Este es uno de los ejemplos de la temporada anterior. Y este es otro ejemplo donde aquí los árbitros comienzan colocados diametralmente opuestos. Más o menos también faltan 5 segundos y creo que hay 2 puntos de diferencia. Y entonces lo que hacen es, se entrega el balón y como va a haber un tiro desde aquí, el árbitro de cola, en lugar de dejar la decisión al compañero, va corriendo para allá porque lo único que quiere es cumplir con la diagonal directa. Cumplir con la diagonal directa. Y el árbitro de cabeza, como ve que tiene que cumplir la diagonal, pues tampoco pasó nada, porque no pasó nada. Pero fíjense el tiempo que queda. Si se produce un contacto aquí en el que los árbitros no pueden verlo porque no están estacionarios, no podemos justificarlo, no podemos defenderlo. Si se produce un contacto, se han cumplido todo lo que se propone para arbitrarlo y no se ve, pues por mala suerte o por lo que sea, oye, pues eso sí se puede justificar, pero esto no podemos justificarlo, esta mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, les mostraré ahora algunos ejemplos que hemos visto, que hemos trabajado, en el que, bueno, pues necesitábamos una serie de ejemplos y aquí lo vemos. Verán al árbitro de cola algo incómodo porque no está cómodo. Hay una penetración, no da tiempo a cambiar a mecánica a diagonal directa. Ahora hay un tiempo muerto. Sacaremos de fondo ya directamente en la diagonal básica, ¿de acuerdo? Pero yo tengo la capacidad de arbitrar, por eso necesito usar ambos brazos, por eso necesito la IoT, la colocación a 45 grados como está él. Esta es una situación correcta y no hay problema. Tenemos que habituarnos a este tipo de acciones. A ver, otra. Ahora el saque desde pista trasera. Aquí se ve que como el ritmo del juego es diferente, yo doy el saque en diagonal inversa, hago un contacto visual y directamente me coloco en la diagonal directa. Ya está, valga la redundancia. Y trabajo normalmente, ¿de acuerdo? Pero siempre el objetivo es dar el saque desde fuera del terreno de juego a 45 grados encarado hacia el terreno de juego. En el futuro, estoy convencido de que daremos el saque en la diagonal inversa y nos quedaremos arbitrando en la diagonal inversa. Y no hablaremos de diagonal directa y diagonal inversa, sino en mecánica de arbitraje. En eso estoy convencido. Bien. Otro saque donde ven al árbitro de cola trabajando porque no les ha dado tiempo. Y ahora hay un ataque hacia el otro lado, no les da tiempo, ahora hay un contacto visual. Oye, estamos más cómodos en diagonal directa. ¿Me lo permite el juego? Lo hago. Necesitamos contacto visual. Fíjense al compañero Molina, que es el que está aquí, Aldo. Bien. Y ahora, ¿cómo contacta visualmente? Oye, Aldo, recuperamos. Ok, y ya está. ¿Por qué? Porque va a una velocidad que me permite. Si no va a una velocidad que me lo permite, tengo que correr de forma paralela a la línea lateral para yo llegar en las mejores condiciones. Vamos a ver otra jugada. Esta es una jugada que me pasó Javi Borrego, que es este árbitro de aquí. Le pasó, yo creo que fue hace 10 días. Me la pasó porque estuvimos hablando, él estuvo presente en la charla.
estuvimos hablando y me dice, mira qué jugada más curiosa, cómo conseguimos resolver este tema de la mejor manera posible. Vamos a verlo. Y esto es en un partido oficial ya. La grabación no es muy buena, pero bueno, se puede ver. Dan el saque en diagonal inversa. Hay un rápido tiro de 3. No hay tiempo a recuperar la diagonal directa. No hay tiempo porque va a haber un rápido saque. No hay tiempo. Otro tiro de 3. No hay tiempo. Y hay una transición hacia el otro lado. Tengo que correr por el carril paralelo a mi línea lateral. Y hemos resuelto la situación correctamente. Estoy seguro que con el paso del tiempo, con la práctica, nos beneficiará a todos. Bueno, se vio la forma que tuve de capturar la imagen, ¿no? Nos beneficiará a todos, sobre todo el servicio que tenemos que dar al baloncesto, que es nuestra función principal. Fíjense que los árbitros están pendientes del juego, no están pendientes de la mecánica y están bien colocados para tomar la decisión. Y esta es la que nos comentaba Javier. Hay un inicio, este no es inicio de cuarto. Ahora hay una situación que me gustaría que vean, porque este jugador azul va a robar el balón y va a haber una transición hacia el otro lado. El árbitro se ha quedado un poquito retrasado, pero fíjense cuál es su respuesta natural. Como está acostumbrado a la posición base, y bueno, no ha pasado nada porque no había ningún defensor, pero nosotros ¿qué es lo que queremos? Imagínense que esta transición la hace Aldo a cabeza por la diagonal buena, la diagonal directa. Tú te quedas aquí y ves esta acción y esperas. Cuando se consigue la canasta, contacto visual con mi compañero y cambiamos de diagonal si hay posibilidad de hacerlo, que había posibilidad de hacerlo. No estoy corriendo, ven que hay posibilidad, ya paso para allá. Me parece que ahora viene la de inicio de cuarto o todavía no. A ver. Como ven, tenemos bastante material para empezar. Ahora ya algunos compañeros en el grupo 2 han empezado a trabajar con esto también. Estos son otros 2 compañeros diferentes en otro partido. También comenzamos con tranquilidad. Diagonal inversa. Si hay tiempo porque el juego me lo permite, pues cambiamos a la diagonal directa porque estamos más cómodos. Que no hay tiempo, pues tendremos que arbitrar en la diagonal inversa. No hay ninguna prisa. Arbitro, arbitro, con los mismos movimientos, como si estuviese reflejado en un espejo. Hay un tiro de 3 y consigo la canasta. Hay un saque rápido, no me ha dado tiempo, pues tengo que llegar en la diagonal inversa. No hay problema. Arbitro. Otro tiro rápido. ¿Me voy hacia el otro lado? Pues lo mismo. Fíjense cómo el árbitro de cola, nuevo árbitro de cola, su mente le ha pedido variar hacia la diagonal directa. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es correr en carril. ¿Ven cómo se está yendo hacia aquel lado? No. Queremos correr en un carril paralelo a la línea lateral. Y ya nosotros nos adaptaremos. Esta es la jugada más larga que hemos tenido, que puede ocurrir alguna vez en los partidos. No es lo normal. Pero bueno, se las muestro porque las hemos tenido. Esta es otra situación, diagonal inversa. Se pita la falta. Se pita la falta. Y ahora cuando cambiemos, como el lugar de saque es la línea de fondo, ya lo hacemos directamente con la diagonal directa. Ya lo hacemos con la diagonal normal. En el futuro, sacaremos como hacemos en la mecánica de 3, cerca del sacador, para un pase mano a mano, un pase picado. Pero ahora mismo entiendo que estamos en la primera fase y no estamos preparados. Y ya, ahora creo que este es el último en el que se saca. Es un inicio de cuarto. Sí, este es el inicio de cuarto que me comentaba. Como iniciamos el cuarto hacia el otro lado,
Pues empezamos en una diagonal inversa, hacia el lado derecho del árbitro que administra. Empezamos. Ahora hago un cross step. Mi compañero todavía no recupera porque todavía estamos arbitrando. Y estamos arbitrando de forma normal. Yo creo que esta era la última, creo recordar. Sí. Bueno, dejo de compartir y lo que sí me interesa es un poco ver qué les parece, si lo ven correcto, si lo ven disparatado, si lo ven necesario. Pero fíjense que siempre lo que queremos es que no perjudicar al juego. Todo lo contrario, queremos arbitrar con garantías. En aquellas situaciones en las que por distintas razones no somos capaces de llegar, pues porque no estaba correctamente cubierto con la mecánica aplicada, con la diagonal directa, pues estamos aplicando así. Entonces sí que me gustaría escucharles, a ver qué les ha parecido, si es posible realizarla, si es una locura, no sé, estoy abierto. Y Vicente también, me interesa tu opinión. La verdad es que, como decía antes, en lo que es la mecánica de dos, aunque, bueno, sobre todo la mayoría de nosotros o de vosotros ahora estáis haciendo la mecánica de dos, específicamente solamente existe la mecánica de tres en alguna categoría, pero es muy novedoso, porque realmente yo entiendo que al principio la gente se tiene que sentir un poquito rara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque son posiciones a las que no estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que ir poco a poco adaptándose. Yo creo que es muy interesante por lo que antes también comentábamos de arbitrar situaciones específicas, que de otra manera nos resultaría más complicado, sobre todo por el ejemplo que nos ha puesto Mitchell en los vídeos, situaciones de final de partido en la que si nos estamos moviendo para intentar estar preocupados por si me coloco en la diagonal normal o no, estamos perdiendo lo que está ocurriendo y no podemos arbitrar la situación de juego concreta. Por tanto, yo creo que una vez que lo vayamos practicando y poniendo en práctica, como digo, en los partidos, vamos a ir habituándonos poquito a poco a que esto lo tenemos que hacer y nos va a beneficiar sobre todo, porque al final lo que se busca es el beneficio para nosotros como árbitros y para el juego como tal, para que seamos capaces de arbitrar correctamente las situaciones más conflictivas. Pero entiendo que será un poco al principio complicado. Sí, efectivamente. Y esto es una excusa más, ahora es fácil decirlo, pero es complicado de realizar, para ver la necesidad que tenemos de trabajar en cancha. Esto no es posible llegar a un partido y ya directamente, como decimos, como cuando íbamos a un examen y no estábamos muy bien preparados, a ver si sale lo que yo creo que va a caer, porque igual cae todo diferente, ¿no? Entonces, paciencia. Vemos la forma y estos son los primeros pasos. Y les recuerdo, aquí hay mucha gente joven. Antes de los rectángulos, de los 6 rectángulos, nosotros no teníamos los 6 rectángulos, que Vicente lo recordará. Se pitaba un poquito, nos poníamos en diagonal, se dividía el campo de forma triangular, de tal forma que cada triángulo, un árbitro se dedicaba a eso, y bueno, y más o menos pitábamos ahí no voy a decir al bulto, pero más o menos, ¿no? Entonces, luego lo de los rectángulos supuso un cambio radical para todos nosotros y nos tuvimos que adaptar. Pues esto entendemos que es importante, el poder, por lo menos, tener la certeza de que podemos avanzar. Que lo apliquemos o no, pues costará, porque como bien dice Vicente, es toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, pues va a costar. Tenemos ahí una pregunta, Mitchell, de Carlos Peinador. Nos dice, si un árbitro de cabeza pita una falta estando en diagonal inversa, al ir a marcar a la mesa, ¿volveríamos a la diagonal inversa o a la directa, convirtiéndonos en cola? Sí, depende. Si el saque resultante de esa infracción lo damos a la derecha del ataque, pues haremos una diagonal inversa. Si no, pues en una diagonal directa en todos los casos. Ya les he dicho,
como bien dice Vicente, esto es más bien específico para esas situaciones finales del partido que vimos. Queremos ampliarlo a todos aquellos saques que se producen a la derecha de la dirección del ataque, desde la línea lateral. Desde la línea de fondo, siempre la diagonal directa. Tiros libres, diagonal directa. Solo en esos saques. ¿De acuerdo? Y creo que había otra pregunta más. Hay otra, sí, otra consulta también de Daniel Trapote, que, bueno, pues ha comentado varias cosas, me parece fenomenal. Nos habla de que sería interesante eso, marcar bien quién es el árbitro responsable, digamos, de hacer esa diagonal inversa. Cuando se vuelve a la diagonal normal, es decir, si el árbitro de cola es el que marca cuando se cambia, pues lo mismo dice que en el arbitraje de tres, cuando el movimiento va también en función de alguno de los Mira, árbitros. es una pregunta bastante importante, y bastante interesante, pero para mí es más importante el contacto visual de los dos árbitros, el sentir los dos de forma simultánea la necesidad de cambiar o de mantenerse, que indicar, pues lo marca cola o lo marca cabeza. Porque yo también he pensado en eso, de si hay algún momento, si el balón llega a algún lado, si se retiene el balón. No, no, no. En todas estas cosas que he comentado, si hay un correcto contacto visual entre los árbitros, yo entiendo que es posible mejorarlo y hacerlo sin problema, porque lo hemos visto en los partidos en los que hemos probado la mecánica, lo hemos visto. Pues de momento, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna aportación. Yo creo que llevamos ya, Michel, corrígeme, estamos en 1 hora 40, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí. Yo, Bueno, sabes creo que yo soy que ha sido, un friki de esto y me puedo echar todo el tiempo que quiera, pero bueno, como ustedes quieran. hemos sido bastante fluidos, yo creo, y por lo menos a mí se me ha pasado el tiempo Sí. bastante rápido, porque A cuando mí es lo que... algo interesante siempre sí. aquí. Justo lo que me interesa es eso. Yo lo que pretendo es llamar la atención sobre todo sobre este tema específico de la mecánica de dos, que es que tenemos que pararnos a pensar si es posible mejorar lo que tenemos, porque si no es posible, oye, no aplicamos nada de esto, pero yo estoy convencido de que es posible, por los argumentos que expuse anteriormente. Y luego el hecho también de presentar las reglas en esa forma tan dinámica, con poco texto, yo creo que es atractivo también para todo el mundo. No sé si quieren comentar algo más. Aquí es 1 hora menos, ¿eh? En Canarias es 1 hora menos. Pues no sé, si no hay mucho más, yo creo Ve- que vamos a ir poco a poco cerrando ya. Veo a Alejandro Vaquera por ahí, que me querrá Sí, saludar, imagino. mira, quería hacer específicamente el comentario de que se ha podido conectar Alejandro, que tú también le conoces bien, que Alejandro Vaquera es el director técnico y de formación de nuestra federación y también, bueno, ahora él es uno de los que es muy proactivo a poder colaborar y compartir estas formaciones entre todos los estamentos. No sé si está por ahí Alejandro. Sí, estoy aquí. Bueno, Michel, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Esta mañana ya estuvimos hablando y nada, yo lo que quiero es felicitar pues a Vicente y a Pablo y Fernando por la iniciativa porque me parece muy interesante y ahora cuando he visto los participantes, hay entrenadores que era un poco el objetivo, ¿no? No solo, y todas las formaciones que hagamos en la federación yo creo que tienen que ir dirigidas no solo a entrenadores o no solo a árbitros, sino yo creo que ambos colectivos tienen que convivir y que sea una cosa normal, ¿no? Me parece muy interesante pues todo lo que hemos hablado esta mañana que has abordado, ¿no? De cómo los entrenadores tenemos que conocer el reglamento para beneficiarnos como entrenadores, ¿no? Y para tener y saber exactamente cuáles son las nuevas modificaciones, etcétera, etcétera. Y luego, pues en la parte arbitral, obviamente, eso sí que tienen que saberlo, saber colocarse. Yo creo que es muy interesante pues toda esta última parte del posicionamiento, los ejemplos prácticos. Y bueno, pues agradecerte desde la federación, desde de Castilla y León, que estés con nosotros, que no será la última vez, eso te lo garantizamos, y esperemos que Vicente y yo la próxima vez, con Pablo y demás, y conozca al presidente, pues que podamos también luego pues vernos, tomar un café largo, comer, etcétera, etcétera, que con esto del COVID se nos está complicando. Y agradecer obviamente pues a todos los que habéis estado al otro lado
interesados con esta formación. Estamos en estas formaciones online, pero que esperemos que más pronto que tarde también puedan ser presenciales, ¿no? Desde mi parte, pues esto es todo y agradecido, muy agradecido a todos los que habéis hecho posible esta actividad. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera ahora, antes de despedir a Mitchell, a ver si fuese posible que todos los que todavía os mantenéis conectados enchufaseis la cámara un momento. Yo creo que no sé si lo vais pudiendo hacer vosotros o yo también puedo ayudar en ese sentido. Ya digo, me gustaría que activásemos todos las cámaras. Precisamente para eso, para despedir a Mitchell. Voy a daros un segundito más porque veo que ya hay bastante gente con su cámara activada. Los que tengáis cámara y queráis, obviamente, no es obligatorio. Nada, simplemente yo quería pues darle un aplauso a Mitchell, entre todos, aunque sea virtual, ¿eh? Un aplauso por su aportación, por su charla. Como decía Alejandro, siempre Mitchell está dispuesto a colaborar y ayudarnos en esta formación. Por tanto, te aseguramos, como ha dicho Alejandro, que no será la última vez, Mitchell. Muchas gracias de verdad a todos los que os habéis inscrito, que habéis participado. Espero que esta formación os haya servido para adquirir más conocimientos, para mejorar en vuestro conocimiento del arbitraje como árbitros o en vuestra formación como entrenadores. Así que, lo dicho, espero que nos podamos ver en el futuro. Mitchell, una vez más, muchas gracias y hasta la próxima. Así Nada, que, yo me he sentido muy cómodo. Daniel me acaba de poner un mensaje, algo que tiene mucha razón. Dice que el fondo hace que parezca un marciano, pero tiene una razón que ya le comenté a Vicente. En casa me han arrinconado al desván y tengo el tendedero detrás y tengo que tener el fondo virtual porque si no verán todo el desastre que hay aquí en casa. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias porque la verdad que me he sentido muy cómodo y que tengan mucha suerte en la vida, en el baloncesto y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Mitchell. Un todos. abrazo. Hasta luego. Buenas noches y abrazos. Buena temporada a todos dentro de toda la situación que estamos viviendo, pero mucho ánimo, que es importante. Abrazo para todos. Un saludo a todos.